Especialista en temas de seguridad de Colombia, para hablar de las medidas que Petro está adoptando en ese terreno. Henry, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Qué gusto. A ver, veamos, hay varios temas, ¿no? Primero, ¿qué te parece la nominación del señor Iván Velázquez, ¿no? Persona conocida, juez, que se hizo conocido en gran parte a nivel mundial, aunque antes había también participado en Colombia el tema este tema de los falsos positivos, ¿no? Pero en Guatemala sobre todo luchó contra formó parte de una misión de Naciones Unidas para apuntalar la lucha contra la corrupción, y ahora es ministro de Defensa. Algunos se han dicho que, bueno, se han preocupado. ¿Tú qué opinas de esa nominación? Bueno, hay que leerla en dos momentos. Sí es un mensaje muy claro del gobierno entrante sobre el tema de corrupción. Entonces envía el mensaje de no voy a tolerar la corrupción a nivel de toda la fuerza pública, porque pues en Colombia la Policía Nacional hace parte del Ministerio de Defensa por ahora todavía. Parece que va a haber una reforma también al respecto. Entonces el primer mensaje es ese, ¿cierto? De tratar como de buscar entre esos focos de corrupción que ellos asumen que hay pues al interior de toda la fuerza pública. Entonces pues para eso está él ahí. Y por el otro lado, ojo, me detengo un momento. Corrupción no solo, estoy hablando de corrupción a nivel administrativo, financiero, que se pueda tener, sino también en el tema un poco el tema de derechos humanos, el tema de lo que aquí fue todo el espacio, el escenario de los falsos positivos en torno a la guerra en Colombia, ¿cierto? También la malpraxis, todas estas prácticas que pudieron haber aparecido a lo largo del conflicto, que pues por supuesto entonces la fuerza pública es objeto de investigación. En el caso de las fuerzas militares, pues de ejecuciones extrajudiciales, y en el caso de la policía, pues todo lo que ha sido la contención en las ciudades de las manifestaciones, ¿no? Dejando pues saldos también de víctimas letales, ¿no? Ya el segundo momento ahí sí es hay que revisar su capacidad entonces de entender lo que es la defensa de un país como Colombia, la seguridad y la defensa de un país como Colombia. Digamos que en Perú lo pueden entender porque hemos tenido escenarios similares, ¿sí? Pero pues a eso hay que sumarle un poco el escenario geopolítico, el escenario de los vecinos, ¿cierto? El escenario de la política exterior propia de cada país. Y eso no veo que sea una capacidad que tenga. Entonces ahí es donde empieza y tiene que mover muchos viceministros que lo entiendan, comandantes que entiendan, ¿cierto? Hay mucha gente pues que sabe cómo se mueve ese tema ya a nivel práctico, la defensa y la seguridad. Entonces es un ministro muy político, pero una misión muy clara que le encomienda el gobierno, mientras que la defensa y la seguridad va a quedar en manos, digamos, de otros mandos al interior del ministerio, dentro de lo que se puede ver hasta ahora. De acuerdo, le recuerdo al público que los falsos positivos fue este escándalo, ¿no? Que eran gente inocente que era asesinada, y los militares los hacían pasar por terroristas, una manera de mostrar que tenían resultados en su acción. Básicamente por ahí el tema, efectivamente fue un gran crimen y todo. Bueno, a ver, bueno, finalmente, también había una gran renovación de la cúpula militar de la policía. Se ha hablado que para eso han sido retirados 52 generales, ¿no? Eso suena parecido acá en el Perú, donde también se ha nombrado gente en tanto hace unos gobiernos, como me parece que ahora había un tema similar, ¿no? Para hacer llegar a otros, en fin. Eso ya parece historia conocida, pero en Colombia ha generado bastante conmoción, ¿no? Esto que 52 generales hayan sido dados de baja. Sí, es un retiro masivo. Creo que no se veía este tipo de retiros nunca en la historia. En su momento, en el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe, se hizo algo para que el general Naranjo asumiera la policía, ¿cierto? Pero no fue tan masivo, ¿sí? Entonces eso ha golpeado un poco
Bueno, la institución al final se adapta y ha quedado también pues con comandantes, al menos en el nivel directivo central, con comandantes pues que pueden responder, que han empezado con su misión, pues que es lo que les toca en últimas, no es tanto servir un gobierno sino un país. Entonces pues han empezado a articularse y a crear las sinergias necesarias con las regiones para eso. El problema de una desbandada tan grande, ¿cierto? Es que muchas veces se van experiencias, ¿sí? Entonces no podemos decir que es que todos los generales que estaban ahí tenían problemas, tampoco podemos decir que es que todos merecían salir. Había generales que de todas formas tenían un valor positivo. Estoy hablando desde la postura pues que plantea el gobierno, ¿cierto? Estoy sacando a todo lo que no me sirve. No, hay generales pues que tienen una gran experiencia en el campo de la policía. La policía en Colombia no es un cuerpo menor, es un cuerpo bastante grande, es un cuerpo que tiene una gran cantidad de funciones. Pareciera muchas veces que actuase más como una Guardia Nacional. En muchos casos tiene un gran cuerpo de inteligencia, tiene una gran policía judicial. Entonces es parte integral y central del ejercicio de la seguridad en Colombia, ¿no? Entonces hemos perdido experiencias. Preocupa un poco eso, qué personajes se nos fueron ahí, qué generales se nos fueron ahí, que pues ya venían con un recorrido, ya venían con un conocimiento del país, de la institución, de la sociedad, ¿sí? Pero de nuevo me inscribo en que esto es un mensaje también bastante político de yo estoy reorganizando la casa. Que la casa vaya a quedar bien reorganizado, no, eso es otra cosa. Pero por ahora, digamos, los nombres y las personas y los comandantes que empiezan a aparecer en todas las 4 fuerzas, las 3 militares y de policía, pues son personas oficiales que por supuesto tienen todo el mérito también de estar ahí. De acuerdo. Y de gente que ha entrado nueva, en la Dirección Nacional de Inteligencia ha llamado la atención que se ha nombrado a un ex guerrillero, un ex miembro del M-19, que dicen que se ocupaba de espionaje cuando estaba en el M-19, pero me imagino que eso también ha llamado bastante la atención, ¿no? Sí, por supuesto, digamos que primero es el primer director civil dentro Ajá. dentro de la década que lleva esta entidad, que es una reforma pues del anterior Departamento de Seguridad en Colombia. Entonces el primer director civil después de 3 directores, ¿cierto? 2 en propiedad, 1 encargado, que fueron militares de Armada y de Ejército, retirados, pero pues digamos que eran quienes habían llevado la batuta de organizar y llevar esta inteligencia estratégica del país. Y en este momento pues es el primer civil, eso ya lo enmarca en la historia. Segundo, el componente que usted muy bien señala, y es el de pues que es un guerrillero amnistiado que se encargaba también un poco de todo este ejercicio. Entonces pues tienen que empezar a ver, el presidente Petro en un discurso señaló que lo que van a encontrar era lo mismo que el DAS. No, no es cierto. No es cierto, yo creo que hay una preconcepción también, si es inteligencia, toda es la misma inteligencia. No, Colombia tiene una comunidad de 7 cuerpos de inteligencia. ¿Sí? Y no todos los 7 hacen lo mismo, o sea, no todos los 7 están para perseguir al que cree que lo están persiguiendo, ¿cierto? Entonces, y dijo, como todo esto es lo mismo, rápidamente lo que vamos a hacer es volverla un cuerpo contra la corrupción, ¿sí? Hombre, eso es una policía. Entonces, si lo que quieren es dar un mensaje de estabilidad institucional, de no persecución, de democracia, pues lo peor que pueden hacer es darle a una inteligencia una función policial. Ahí es donde empiezan todos los males, ¿cierto? Porque la policía política es lo que yo coloquialmente llamo la gemela malvada de la inteligencia. Entonces, coger un cuerpo de inteligencia que ha venido cualificándose durante 10 años, ¿cierto? Profesionalizándose, tratando de llegar cada vez a más, siendo una inteligencia estratégica del país, con unos componentes civiles muy importantes, ¿sí? Y de repente entonces volverlo una policía a perseguir corruptos, deja una sensación como de lo que vamos a coger es volverla una vigilancia, ¿sí? Entonces yo no sé qué mensaje de verdad se mandaría ahí.
pero me parece totalmente contradictorio frente a lo que quieren mostrar, porque ahí lo que está mostrando dentro de ese discurso, ojo, señalo, ¿no? Que ya lo dijo el presidente Petro, porque pues no se ha empezado a ver todavía cambios ni movimientos de nada dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia, o no se, digamos, no sale a los medios nada que la dirección vaya a hacer o a cambiar por ahora, ¿sí? Pero dentro de lo que fue el discurso del presidente Petro, claramente señaló: voy a montar una policía que persiga a corruptos. ¿Cuál es el nivel político donde yo persigo corruptos o no? Esa es la entrada de todos los males. Claro. Y bueno, y precisamente, y el tema, por ejemplo, de la lucha contra la inseguridad, las bandas, todo eso, estaba leyendo por ahí que parece que el foco ya no va a estar tanto en medir el éxito sobre la base de incautaciones, ¿no? Capturas, desmantelamiento de laboratorios de droga, por cierto, sino de proteger a las poblaciones vulnerables, una cosa que solo leí en un artículo. Y que además también está este famoso tema de la paz total, ¿no? Que significaría que podrían llegar a acuerdos ya no solamente con la guerrilla, por supuesto ya se reactiva el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, sino incluso con narcotraficantes. ¿Cómo puede funcionar cómo funcionaría este diálogo con narcotraficantes? No se sabe. O sea, frente a la pregunta concreta, mi respuesta directa es no se sabría. ¿Por qué? Porque es que cuando un Estado negocia este tipo de cosas, por ejemplo, la negociación que se hizo inicialmente con las FARC en 2016, pues es porque se le reconoce un componente político dentro de su accionar violento, ¿sí? Entonces hay una subversión, hay una insurgencia. Pero es que el narcotráfico es una actividad criminal que utiliza medios criminales para unos fines criminales. ¿Qué se negocia con un criminal? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el componente político? ¿Qué es lo que le puede dar el Estado aparte de unas amnistías? ¿Cierto? Como han dicho, ¿no? Y si él dice que no vuelve a delinquir, entonces pues ya. Yo no conozco el primer narcotraficante que haya tenido un proceso de conversión profundo a nivel personal y diga: voy a dejar este gran negocio que me deja unos porcentajes de ganancia tan altos, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no sé si ahí quizás se está pecando un poco de ingenuidad frente al fenómeno del narcotráfico, que en Colombia es muy complicado porque ha permeado esferas de la sociedad que la gente ni se imaginaría, ¿sí? Especialmente por el tema del dinero, del lavado de activos, y ahí es donde está el negocio ahorita. El negocio ahorita no está solo en la producción y venta, está en el lavado de activos y mantener entonces una economía boyante, pero totalmente ilegal, ¿cierto? Flotando. ¿Sí? Uno de los indicadores en Colombia, todos dicen la economía sube, baja, etcétera, ¿cierto? Los precios están altísimos y todo, pero todo el mundo sigue consumiendo, pero la ciudad sigue creciendo, Bogotá se sigue consolidando, los puertos, Cartagena, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde sale todo este dinero? El punto concreto es frente a esa actividad criminal, ¿sí? Que no solo es criminal en el sentido, digamos, del sicariato, de la toma de terrenos, del cultivo, sino criminal en el sentido también económico. Y ahí tenemos otro gran cuerpo de inteligencia, que es la Unidad de Información y Análisis Financiero, una inteligencia económica aquí en Colombia, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con eso? O sea, ¿qué le negociamos? No sé. Frente a la pregunta concreta, ¿cómo funcionaría? No sé. Concepto de paz total, ¿hasta dónde puede llegar un Estado? Porque es que cuando un Estado ofrece paz total, la puede ofrecer de dos maneras, ¿sí? O el concepto muy pax romana, que era acabemos con todo y entonces imponemos lo nuestro por la fuerza, o un concepto de negociemos todo y entonces entramos todos a un juego político, ¿no? Entonces no sé cómo funcionaría eso. Eso es algo que nos tiene un poco pues como pensando cómo se haría eso. Y frente a la primera parte de lo que señalabas, Francisco, es que se cambia ese concepto, un concepto, digamos, de seguridad a partir del uso de la fuerza que se tiene en Colombia hacia una seguridad humana, ¿sí? Digamos que para nadie es un secreto que la guerra contra las drogas es una guerra complicada como tal, ¿cierto? Y la forma en que se está llevando y los indicadores que se manejan, pues no es que impacten de manera significativa, ¿no? Entonces, yo puedo coger 3 toneladas de coca saliendo por los mares de Colombia, pero eso no significa que las grandes redes globales, o sea, que alguien en Tailandia se vaya a asustar porque la Armada colombiana incautó 3 toneladas de coca. El problema nuestro es que en la guerra contra las drogas lo estamos viendo como si fuera un problema Colombia. No, es una cadena global. Entonces yo puedo hacer aquí esfuerzos, pero eso no significa que vaya a acabar. Y mientras no se acabe al otro lado, se vuelvan esfuerzos conjuntos,
vamos a seguir igual, ¿sí? Entonces, eso se pierde un poco. Lo que yo veo que el gobierno dice es, vamos a bajarle un poco a eso y más bien vamos a proteger a la población que esa actividad criminal sí está afectando. Y la afecta concretamente en la usurpación de terrenos. Necesito su terreno para cultivar, necesito de usted para comercializar, necesito reclutarlo para proteger el cultivo, necesito, sí, o sea, hay toda una serie de puntos donde la población civil se ve afectada por el narcotráfico, que no necesariamente simplemente el consumo de la droga, ¿cierto? O sea, es que, y lo que voy a decir, no se puede sacar de contexto dentro de lo que estoy diciendo, pero quizás el drogadicto es simplemente la menor de las víctimas de toda la cadena de la droga, siendo una víctima tan importante, ¿sí? Eso es clave, entenderlo así, porque es que muchas veces lo que hacemos es romantizar un poco el drogadicto y decimos todo tiene que ir hacia allá. No, espérese, porque es que atrás también hay una gran cantidad de gente que está sufriendo ese fenómeno, ¿sí? Entonces ese es el cambio que se ve. ¿Qué tan eficiente vaya a ser ese cambio acá? Movemos las fuerzas para acá y damos los indultos hacia acá. ¿Cómo vamos a terminar? No, eso es algo que todavía toca revisarlo y analizarlo en el camino. De acuerdo. Ya para cerrar, Andrea, hay más temas, pero bueno, ya tenemos que cerrar. Entonces, el tema de las extradiciones. También ahí el presidente Petro ha dicho que, bueno, va a haber negociaciones, todo eso, y que si el narco que finalmente se rinda y renuncia a eso no va a ser extraditado. Leía cifras impresionantes, ¿no? Entiendo que desde que empezaron las extradiciones se han extraditado 2.500 personas a Estados Unidos, y entre ellos hay 24 paramilitares y también de las FARC. Evidentemente, este tema de las extradiciones obviamente va a necesitar de una negociación con Estados Unidos. Es verdad que el presidente tiene toda la potestad para decidir o no si se extradita, pero claro, hay acuerdos con Estados Unidos. Eso me imagino que va a también generar algún tipo de discusión en todo caso, ¿no? Sí, claro, tal cual, digamos, el presidente puede decir dentro del ejercicio de soberanía, pues yo no extradito más mi gente, pues es que son los míos y yo los estoy extraditando, o sea, son mis nacionales y yo los extradito. Es que un criminal por el hecho de ser criminal no pierde su nacionalidad, claro, ¿sí? Claro. Por un lado. Por el otro es que, pues sí, tal cual, hay unos convenios, hay unos acuerdos que dice, venga, y hay unos intereses de política exterior y hay unos intereses dentro de esa política exterior, pues que golpean diferentes áreas de las relaciones bilaterales que puede tener Colombia con los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que tienen que empezar a mirar si es o no conveniente, también desde la óptica política, porque una óptica netamente jurídica, digamos, la extradición ha perdido fuerza desde la época de Pablo Escobar. Escobar tenía un lema tenía un grupo que era el grupo de los extraditables, así se dan llamar, y decía, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Claro. Porque pues era un Estados Unidos fuerte con el tema, daba unas penas altísimas. Carlos Leder, por ejemplo, uno de los lugartenientes de Pablo Escobar, salió apenas hace como 3 años de la cárcel, lo cogieron en los 80s, ¿cierto? Usted viene, negocia, nos cuenta, se queda preso, etcétera. En cambio, se fue desdibujando un poco la figura. Ahora el narcotraficante va, cuenta, ¿cierto? Entrega todo lo que pueda entregar a la justicia estadounidense, queda algunos años y vuelve, y sus capitales que no le interesaban a Estados Unidos, pues quedan volando. ¿Qué ha ocurrido con eso? Colombia pierde el rastro de los capitales durante ese tiempo, por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, no se cuenta la verdad de quién es el que me está ayudando a mí a ser narco en Colombia. Es que no se puede ser narco sin ayuda. Yo no puedo esconderme en una ciudad como Cali o Medellín sin que a nadie me proteja. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son? Entonces, mire que se volvió un arma contraria de quién es el que usted le está protegiendo. ¿Quiénes son los políticos? Puede ser políticos narcotraficantes. ¿Quiénes son los miembros de la sociedad civil narcotraficantes? ¿Cuáles son las empresas por las que usted lava? O sea, ¿cuál es toda esa cadena que a usted le permitió llegar a ser un narco tan poderoso? Y usted no lo hace solo. Claro. ¿Cierto? Usted no lo hace solo. La avioneta famosa de Pablo Escobar, pues esa no la compró simplemente robando carros. Claro. ¿Sí? Esos son cuentos un poco romantizados para desviar un poco ese enfoque. Entonces la extradición cambia como de foco.
pero sí tiene que revisarse a la luz de la política exterior de Colombia y de los intereses bilaterales con Estados Unidos y de Estados Unidos también frente a Colombia. Para mí ya no es una herramienta efectiva. Yo no sé si en algún momento lo fue, más allá de proteger a la justicia colombiana, porque los jueces se estaban llevando de la peor parte en la época de los grandes carteles, Medellín y Cali, pero yo no sé qué tanto permita precisamente que la extradición, o que la extradición permita o se convierta en una herramienta, en un arma muy eficiente en la lucha contra las drogas y la criminalidad organizada. No sé, soy un gran escéptico al respecto. Eso no significa que si la dejamos, entonces sí vamos a ser eficientes. Por eso les digo, hay que ponderar. En esa parte hay que ser muy prudentes. De acuerdo, entiendo. Muy bien, Henry, creo que hemos dado un repaso bastante interesante. Faltaban algunos temas, quería hablar también de Venezuela, pero en fin, eso lo dejaremos para otra ocasión. Gracias nuevamente y estamos en contacto. Muchas gracias, que estén muy bien, muy buena noche.